Hola, mi nombre es Piero Siriaco y el día de hoy les hablaré sobre el trabajo que realicé en el curso Seminario de Investigación Académica 1. El tema del trabajo es el siguiente: el papel de las Fuerzas Armadas durante el conflicto interno armado en el Perú durante los años 80. El problema o pregunta de investigación que debía responderse es la siguiente: ¿cómo el cambio de las estrategias contrasubversivas llevó al éxito a las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno? El trabajo exigía la justificación del tema y de la pregunta. A continuación, la justificación. Este tema es importante porque nos permite conocer cómo es que las Fuerzas Armadas vencieron este movimiento perjudicial para el Estado, además de permitirnos conocer errores del pasado que no deben repetirse en el futuro. También nos muestra la importancia de la flexibilidad a los cambios beneficiosos para ciertas situaciones. Para realizar este trabajo se consultaron 4 fuentes. A continuación citaremos cada fuente. Autor 1. Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo. Autor 2. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Autor 3. El Dr. Carlos Iván de Gregory Caso. Autor 4. El ingeniero Carlos Tapia García. A continuación se pasará a explicar las ideas principales de cada autor. En la publicación hecha en el año 2003 en la ciudad de Lima, titulada Terrorismo y Seguridad Nacional, 1980-2000, los defensores de la democracia, del autor Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo, se señala lo siguiente: las Fuerzas Armadas controlaron las zonas declaradas en estado de emergencia, entre ellas la ciudad de Ayacucho. Las estrategias estaban basadas en que se respeten los derechos humanos. El objetivo de las Fuerzas Armadas era afrontar la situación de emergencia y brindar seguridad al país. Se realizaron campañas psicosociales para ganar a la población, que estaba dividida en dos: la población que apoyaba el accionar terrorista y los que no la apoyaban. La estrategia contrasubversiva operativa, en donde se organizaba, se entrenaba a las fuerzas y se mantenía revisado el planeamiento para una futura intervención. A continuación explicaremos las ideas del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que extraje del capítulo Las Fuerzas Armadas, que se puede encontrar en la página web www.cverdad.org.p. Nos señala que se había puesto en marcha una estrategia inadecuada, basada en experiencias pasadas, generalmente las de los años 60, cuando gobernaba el expresidente Belaúnde. Se presentaba una falta de inteligencia sobre el enemigo, es decir, no se tenía conocimiento sobre las estrategias, los objetivos y la forma de accionar de Sendero Luminoso. Hubo un intento de corregir la estrategia mediante un trato paternalista de parte de los militares hacia los pobladores campesinos. Se creó una estrategia contrasubversiva integral, que fue el Manual del Ejército Guerra No Convencional contra Subversión, ME 41-7. También explica las influencias internacionales que se presentaron en la estrategia, de parte de países como Estados Unidos y Taiwán. Explica también el concepto de conflicto de baja intensidad, que consiste en estrategias de contraataque que respeten al máximo los derechos humanos. El Dr. Carlos Iván de Gregory, en su publicación hecha en la ciudad de Lima en el año 1993, titulada Perú, 1980-1993, Fuerzas Armadas, Subversión y Democracia, redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático, señala lo siguiente: había una subestimación a la fuerza subversiva, calificándolos como simples guerrillas. Se mandó a los sinchis
que era un batallón especializado de la policía a que combata la subversión. Sin embargo, estos fracasaron en su misión. Las Fuerzas Armadas empezaron a conquistar la confianza de la población andina mediante el empleo de estrategias psicosociales. La lucha contra Sendero Luminoso no era solamente contra su aparato militar y organización política, sino contra su ideología, que se encontraba ya muy arraigada en distintas instituciones, como universidades, etc. Finalmente, el ingeniero Carlos Tapia, en su publicación hecha en la ciudad de Lima en el año 1993, en su libro titulado Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, dos estrategias y un final, nos señala lo siguiente. Las Fuerzas Armadas presentaban dos serias limitaciones. A. Una doctrina y estrategia contrainsurgente con serias limitaciones para enfrentar al modelo maoísta de guerra prolongada. Y B. La ausencia en el planeamiento de la defensa nacional de los mecanismos necesarios para afrontar una eventualidad de este tipo. Esto quiere decir que el sistema de defensa nacional estaba preparado solo para guerras exteriores, no conflictos armados internos. También nos señala que la estrategia se caracterizó mayormente por la represión indiscriminada y la guerra sucia, que resultó contraproducente con el objetivo de ganarse a la población. También nos dice que había una falta de apoyo político a las estrategias contrasubversivas y que del mismo modo había una falta de iniciativa en los campos no militares. Al igual que otros autores, concluye con la creación de un manual contrasubversivo que fue el que se creó en el año 1992. Ahora presentaremos la bibliografía que hemos usado. La Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo, Comisión de la Verdad y Reconciliación, de Gregory Carlos Iván, Tapia Carlos. Gracias, espero que les haya gustado esta presentación.